Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es grande, el gran Rey sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Oremos. Padre nuestro, humillados ante tu presencia, venimos a adorarte, Señor, porque eres Rey de Reyes, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestra única esperanza. Por eso al venir ante tu presencia lo hacemos con fe, con regocijo y con la certeza, porque así lo has prometido, de que moras en medio de todos los que te adoran en espíritu y en verdad. Por eso en esta ocasión, oh Señor, humillados ante tu presencia, te adoramos. Ven a nuestro encuentro conforme a tu promesa. Que tu Espíritu Santo descienda de manera poderosa y pueda reavivar nuestras vidas, desarrollar más nuestra fe y también que esto nos sirva, este culto de adoración, para ser fuertes en ti, en tu santo nombre. Si hay alguno que está en camino, oh Señor, también tráele con bien. Bendícenos con tu presencia y de la manera personal que habites en cada adorador y que nada interrumpa, Señor, ni nos desvíes de lo que es tu santa presencia y la adoración verdadera en esta mañana. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enrique. Así que es un gozo en esta mañana disfrutar de la adoración en un ambiente agradable de hermandad y bueno, como ustedes saben, llevo varios temas hablando un poquito acerca del Apocalipsis. A veces la gente le tiene miedo al Apocalipsis y se hace hasta prejuicios y creen que no van a entender. Es más fácil de lo que se imaginan. Ya hemos presentado 3 mensajes del Apocalipsis y yo estoy seguro que todos han entendido los mensajes, no hay nada. Y en el día de hoy vamos a presentar también un mensaje del Apocalipsis. Hoy voy a presentar uno de los grandes temas de la Biblia y es el tema del gran conflicto. Saben, hay los 2 temas principales de la Biblia, van a través de toda la Biblia y van juntos, el tema de la salvación y el tema del gran conflicto. El tema del gran conflicto es el segundo tema más importante de toda la Biblia, aparte del tema de la salvación, van paralelos. Pero hay un capítulo en la Biblia que resume todo el gran conflicto desde que comenzó hasta nuestros días. Y es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Y ese es el que vamos a estudiar hoy. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis es uno de los grandes capítulos de la Biblia. De hecho, en el Apocalipsis es como una división entre la parte histórica y la parte escatológica. Escatología quiere decir eventos del fin del tiempo. Todo lo que está antes de Apocalipsis 12 es historia. Todo lo que está después de Apocalipsis 12 está por venir. Entonces Apocalipsis 12 podemos decir que es el centro de Apocalipsis y termina en Apocalipsis 12:17, que fue la lectura bíblica. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben ustedes? Apocalipsis 12:17 podemos decir que es el presente del Apocalipsis. Todo lo que está antes es historia. Todo lo que está después está por venir.
Apocalipsis 12, 17 es el presente del Apocalipsis. Vamos a estudiar el gran conflicto. Miren, si ustedes ven, si han notado que en sus mentes hay instintos para hacer el bien y también instintos para hacer inclusive cosas que no quieres hacer, es normal. No es solo en tu mente, es en la mente de cada ser humano. Porque hay un conflicto que comenzó en el cielo, terminó en la tierra. Y todos nosotros, querrámoslo o no, somos parte de ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Recuerden ustedes que el conflicto no es entre Satanás y la iglesia, no es entre Satanás y nosotros, es entre Cristo y Satanás. Y le voy a anticipar algo del sermón. El problema es que Satanás ya se supo derrotado por Jesús y entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Porque haciéndonos sufrir a nosotros, ¿hace sufrir a quién? A Jesús. El conflicto de él no es con nosotros, es con Jesús. Y está derrotado. Por eso ahora viene contra nosotros, porque sabe que Jesús sufre cuando nosotros sufrimos. Porque sabe que Cristo vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y Satanás quiere añadir gente a su rebelión. Él no ha cesado en su rebelión. Y al final los que van a ser salvos, fíjense, quítense, ya es hora de que nos quitemos de la cabeza qué hago o qué no hago, sino con quién estoy. ¿Ya me entienden? Del lado de Jesús, que ya es vencedor. El Apocalipsis no habla de la victoria de ninguno de nosotros. El Apocalipsis habla de la victoria del Cordero. Por eso me gusta tanto el Apocalipsis, porque es la victoria de Cristo Jesús. Y todos los que están con Jesús son triunfadores, porque Jesús obtuvo la victoria. También presenta el lado de los perdedores, de los derrotados. ¿Cuál es el lado de los derrotados? El de Satanás. Fíjese qué fácil. Y Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. O estás del lado ganador o estás del lado perdedor. Y Apocalipsis 12 nos resume todo el gran conflicto desde que comenzó hasta nuestros días. Vamos a comenzar. Así comenzó todo. Lo voy a hacer en orden cronológico y no en el orden que está en Apocalipsis 12 para que se pueda entender mejor. Todo lo que vamos a leer es de Apocalipsis capítulo 12. Al final tengo un versículo de Apocalipsis 17 que describe la victoria de nosotros. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Allí comenzó la victoria de Cristo. Porque un día todos los seres creados eran perfectos. Dios creó a los ángeles, millones de ángeles. Había felicidad eterna en el cielo. Y había un ángel llamado Lucifer, que era el jefe de todos los ángeles. De todo lo creado era lo más hermoso. Querubín hermoso le llama el profeta Isaías.
en el huerto de Dios estuviste. Pero un día, en el corazón de Lucifer, no me pregunten cómo, porque es un misterio, se llama misterio de la iniquidad. ¿Cómo pudo surgir el pecado en un ser perfecto? Un día Lucifer, siendo un ser creado y viendo que todos los seres creados adoraban a su creador, comenzó a pensar, ¿y por qué hay que adorar a Dios? ¿Y por qué yo no puedo recibir esos honores? ¿Será que Dios es un ser egoísta que nada más quiere que le adoren a Él? Y así esos pensamientos comenzaron a anidarse en el corazón de Lucifer y comenzó a conversar con los demás ángeles. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que adorar a Cristo? ¿No será que Dios es un ser egoísta que nada más quiere la adoración de sus hijos? ¿Pero por qué? ¿Saben ustedes por qué tenemos que adorar a Dios? Porque todo lo creado depende de su creador. Dios no es un ser egoísta que quiere nuestra adoración. Simplemente nosotros vinimos de Dios, necesitamos de Dios y dependemos de Dios. Y por eso cuando le adoramos recibimos esa fuerza especial que solo está en Dios, que solo está en Él por los siglos de los siglos. Yo no sé qué tiempo duró este programa de chisme. Eso comenzó en el cielo, eso no es de la tierra, de lo que es la calumnia, las calumnias de Lucifer, ¿verdad? Por eso se le llama diablo. ¿Saben qué quiere decir la palabra diablo? Engañador. ¿Saben qué quiere decir la palabra Satanás? Adversario. Por eso se llama diablo y Satanás. Diablo es engañador. Satanás es adversario. Yo he oído a gente decir, deja que hablen de mí, si nadie les va a creer porque no es verdad. No esté tan seguro. No esté tan seguro. Que a veces la gente cree en la mentira. ¿Saben ustedes qué ocurrió? Que Satanás consiguió una rebelión contra Dios. La tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás y se rebelaron decididamente contra Dios. Eso es mucho. Fíjense, calumnias de un Dios perfecto. Nada era verdad. Sin embargo, la tercera parte de los ángeles les pareció bien unirse a Lucifer. Todavía era Lucifer en su rebelión. De cada 100, ¿cuántos se unieron? Eso es mucho. De cada 100, ¿cuántos se unieron? 33. En el cielo vamos a saber mucho acerca de esa rebelión. Y muchos dicen, ¿y por qué Dios no destruyó a Satanás en el acto? Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿saben? Porque inclusive otros ángeles que no se unieron con Satanás en su rebelión, quedaron pensando, ¿será verdad o no será verdad? Una gran batalla en el cielo. No fue una pequeña batalla. ¿Qué dice la Biblia? Una gran batalla en el cielo. Y fue lanzado. Aquí comenzó la victoria del Cordero de Cristo Jesús nuestro Señor. Satanás, ¿qué pasó con él? Y fue lanzado aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron expulsados del cielo. Simplemente lanzados al espacio. Y ahora comienza la descripción de la Biblia de cómo Satanás, una vez que fue arrojado del cielo,
no se rindió. ¿Tendrá alguna virtud Satanás? Tiene una. ¿Saben ustedes cuál es? Es persistente. Tú permaneces fiel al Señor y él dice, no, ya no lo voy a tentar más, porque ya me ha demostrado que ama a Jesús. No, Él te va a tentar todo el tiempo. Porque esa gran batalla se trasladó a la tierra. En profecía, cuando se habla de la mujer, ¿se refiere a qué? A la iglesia. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. La mujer vestida de sol es la iglesia del Nuevo Testamento. Vestida de sol porque es la iglesia que recibió a Jesús, que es el sol de justicia. Hay muchos símbolos en el Apocalipsis. Con la luna debajo de sus pies. ¿La luna de quién recibe la luz? Del sol. Es la palabra de Dios que es iluminada por Dios. Y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Está hablando allí de esa iglesia del Nuevo Testamento que comenzó con las 12 estrellas, que son los 12 apóstoles. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. O sea, estaba a punto de nacer Jesús. Apocalipsis 12, es fácil, no es difícil. También apareció otra señal en el cielo. He aquí el gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas se refiere a poderes que a través de los tiempos han servido a Satanás. Y en su cabeza 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Se refiere a la tercera parte de qué? De los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba encinta para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él no se rindió, Fue derrotado en el cielo y dijo, ahora que Jesús viene en forma humana, me voy a aprovechar, está débil, viene como ser humano y lo voy a derrotar para siempre. Y se acabó la salvación para los hombres, porque si Jesús hubiese pecado, no hubiese habido salvación para nosotros. Hubiese fracasado el plan de la salvación. Y cuando Jesús fue a nacer, Satanás reunió todos su fuerza. Y ahí lo describe el Apocalipsis. Se paró frente a la mujer que iba a dar a luz al hijo varón. Herodes dio una orden de matar a todos los niños. ¿Esa orden de dónde provino? ¿De Herodes o del gran dragón que estaba frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera? ¿Me siguen? Hermanos queridos, miren lo que dice. Segunda derrota de Satanás. La primera fue en el cielo, se rebeló y ¿qué pasó? Fue echado del cielo. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Cristo Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo nació, vivió, murió, resucitó de los muertos y ascendió a su Padre victorioso. Hermanos, el evangelio no se basa en doctrina humana. El evangelio no se basa en leyes humanas. El evangelio se basa en Cristo Jesús nuestro Señor, que ya es vencedor. A veces nos preocupan las guerras, los conflictos, el conflicto mayor del universo, que fue el conflicto entre Cristo y Satanás. Ese conflicto ya tiene un ganador y es Cristo Jesús. Miren, cuando Jesús murió, derrotó a Satanás. A ver, desde el Edén Dios le dijo a Adán y a Eva, la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le estaba diciendo a la serpiente, Dios le dirigió esa palabra. La mujer es la iglesia. ¿Habría una enemistad entre Cristo y el mundo, sí o no? Miren, la enemistad, no quieran parecerse al mundo, porque Dios lo dijo desde un principio. Habrá enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y su iglesia.
Muchos pretenden acercar la iglesia al mundo para que la gente venga. No es así. Prediquemos la verdad hasta que Cristo venga, tal como está en la palabra de Dios. El que vino, vino, y el que no vino, no vino. El que creyó, creyó, y el que no creyó, no creyó. Pero la verdad es la verdad y tiene que ser levantada todo el tiempo. Cristo nuestro Señor, el centro del evangelio. Y Cristo le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. O sea, la iglesia recibiría una herida en el calcañal. ¿Saben ustedes cuándo fue esa herida? Cuando Cristo murió. Cuando Cristo murió, se cumplió la profecía de que la iglesia recibiría una herida en el calcañal, porque la herida en el calcañal molesta, ¿sí o no? Duele, ¿sí o no? Dolió la muerte de Cristo. Hubo luto en el cielo. La música se paró en el cielo cuando Cristo murió. Fue un momento doloroso para todo el universo que estaba contemplando la escena. Es molesta la herida en el calcañal, pero no mata. Nadie se muere de una herida en el calcañal. Pero Dios le dijo a la serpiente: tú le herirás en el calcañal, pero esta te herirá en la cabeza. Satanás recibió la herida mortal en la cabeza cuando Cristo resucitó de los muertos. Cuando Cristo resucitó de los muertos, se cumplió la profecía de Génesis 3:25, cuando Dios le dijo: esta te herirá en la cabeza. Porque con la resurrección de Cristo, la muerte quedó vencida para siempre. Como Cristo resucitó, así resucitarán todos los que murieron en Cristo Jesús. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 1, tengo la llave de la muerte y del Hades. Cristo tiene las llaves porque Él murió y resucitó. Y así como Él murió y resucitó, vendrán a la vida todos los que murieron teniendo fe en Cristo Jesús. Eso es una maravilla, ese es el evangelio, hermanos queridos. Son buenas nuevas, son buenas noticias. Somos tentados, es verdad. El gran conflicto se trasladó a esta tierra y está en la mente de cada uno de nosotros, es verdad. Pero ya hay un vencedor. Aquí no se habla de quién va a vencer, de Cristo y Satanás. Aquí se habla si tú vas a estar del lado del vencedor o del lado del derrotado, porque ya Cristo es vencedor. Dice que el Hijo de Dios fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Sabe que la mayoría de la gente no entiende este versículo? Apocalipsis 12. ¿Saben ustedes qué sucedió con la muerte de Cristo? La muerte de Cristo fue importante no solamente para nuestro mundo, sino para todo el universo. Porque Satanás no solo tentaba a nuestro mundo, él tentaba a todos los mundos creados. Y cuando Cristo venga, una de mis preferencias, hobbies, va a ser visitar los otros mundos no creados. Los otros mundos creados, mejor dicho. Quise decir que no pecaron. Y podremos visitar otros planetas, sus habitantes. ¿No será eso maravilloso? Por eso dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque cuando Cristo murió, Satanás quedó preso en este mundo. Y él pudo ir a tentar a los demás mundos hasta la muerte de Cristo. Por eso está diciendo, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Porque ya Satanás no podría visitarles más para tentarles. El enemigo, a partir de la muerte de Cristo, quedó preso en este mundo que fue el que le dio la bienvenida, lamentablemente. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Es otra etapa del gran conflicto. A partir de la muerte de Cristo es otra etapa del gran conflicto. Porque ahora Satanás está centrado solamente ¿dónde? ¿Dónde Satanás está centrado con todos sus ángeles? Antes se compartía por todo el universo, ahora está aquí nomás. Por eso vemos tanta tragedia, tanta muerte, tanto dolor.
Y a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanto dolor? Es como cuando la parábola de la cizaña, que vinieron y le preguntaron al dueño, no es que sembraste trigo, ¿y por qué hay cizaña? Y él respondió, un enemigo ha hecho esto. Dios solo sembró, ¿qué cosa? Trigo. Pero mientras el dueño dormía, y no es que Dios duerma, es una parábola, vino el enemigo y sembró cizaña. La tragedia. Entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ya, el universo celebró, ahora ha venido la salvación, no más Lucifer, ya fue echado fuera. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, ya se quedó vencido. Ya dijo, ya perdí, ya me doy por vencido. ¿Dijo eso? No. Comienza otra etapa de la guerra de Satanás contra la iglesia. Fíjense que Apocalipsis 12, ¿cómo describe el gran conflicto, verdad, hermanos? Apocalipsis 12 es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Estudiemos más Apocalipsis capítulo 12, es fácil de entender. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y Satanás persiguió a la iglesia todo el tiempo, desde sus inicios. Pero allí en Apocalipsis 12 se plantea los momentos de mayor persecución, los momentos de máxima tragedia dentro de este conflicto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. En la profecía, un día representa un año. Según Ezequiel 4:6 y número 14:34. 1260 años de persecución. Está hablando del tiempo de la Edad Media. Año 538 a 1798. 1200, se dice fácil. Es mucho tiempo, ¿verdad? Persiguió a la iglesia. Algunos piensan que cuando se van a hacer cristianos los van a felicitar. No, no vamos a ser felicitados. Dios tiene sus agentes en este mundo, ¿sí o no? Pero Satanás también tiene sus agentes. Listos para la batalla. Nosotros no, porque nosotros no atacamos a nadie, nosotros solo nos defendemos de los ataques. Sí tenemos que defendernos. ¿Nuestra arma cuál es para defendernos de los ataques de Satanás? La palabra de Dios, la oración. Si no tienes eso, vas a ser derrotado. Aunque no lo quieras. Hay muchos cristianos que han caído en pecado y están en pecado y se han hasta separado de la iglesia y no querían. Pero se separaron de Dios. Y dijo Jesús, separados de mí, porque la victoria no es nuestra. Que quede eso claro en las mentes de todos nosotros. La victoria no es nuestra. La victoria es de Jesús. La mujer huyó al desierto, 1260 años, la Edad Media. Le llamaron la Santa Inquisición. De santa no tenía un pelo. Murieron muchos millones. No estamos hablando de miles. Estamos hablando de millones de personas que por defender la verdad les costó la vida, pero que están sellados para vida eterna. Por eso ellos no perdieron. Ellos no perdieron. Bueno, dice aquí que se le dieron alas a la mujer, alas de águila, para que volase delante de la serpiente al desierto
su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempo y mitad de un tiempo. Tiempo, tiempo y mitad de tiempo es lo mismo 1260 años. Todavía Dios tuvo provisión para la iglesia. La iglesia tuvo que huir a los desiertos, a las montañas. Yo recomiendo siempre la película de Juan Hus. Porque Juan Hus fue uno de ellos. Es un ejemplo de los mártires que murieron en esa época. Juan Hus comenzó a predicar la palabra de Dios porque estaba prohibido predicar la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Oh, no, es tan sagrado ese libro que hay que predicarlo en el idioma original, y la predicaban en latín, que es el idioma oficial del catolicismo, pero el latín tampoco es el idioma original porque fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Y Juan Hus, Juan Wycliffe, allá en Inglaterra, 100 años antes de la Reforma, tradujo el Nuevo Testamento al inglés y le costó la vida. Elena White lo llama el heraldo de la Reforma porque fue uno de los que sentó las bases para que 100 años después, en 1517, Martín Lutero comenzara la Reforma protestante. Pero Juan Hus murió, pero murió vencedor. Solo lo pongo a él de ejemplo, y vinieron por detrás para prenderle fuego. Y Juan Hus dijo, no, vengan por delante. Si yo tuviese miedo, no estuviese aquí. Es más, es para mí un honor dar mi vida por Jesús, que dio su vida por mí. 1260 años sucedió esto con millones de cristianos. Pero dice la Biblia, ellos le han vencido. Porque ni aun la muerte les pudo doblegar la fe. Ni aun la muerte les pudo quitar su esperanza. Por eso muchos de ellos murieron por Cristo Jesús. Y la Biblia no los da como derrotados, los da como vencedores. Porque vencedores son y estarán con Cristo para siempre en el reino de los cielos. Y dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuevamente Satanás quedó derrotado. En cada escena del conflicto, Satanás ha sido, ¿qué cosa? Derrotado. Él pensó que mediante la persecución iba a doblegar a los cristianos. Cuando Cristo está en el corazón, queridos hermanos, nada ni nadie nos puede arrebatar la fe y la esperanza. Por eso lo importante es Cristo en el corazón. Porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando centramos la vida cristiana en cosas externas, estaremos derrotados a cada minuto. Cuando centramos nuestra vida cristiana en lo que yo puedo hacer, estaré derrotado a cada minuto. Y fingiré delante de los demás una vida cristiana, pero por dentro sé que estoy derrotado. Y podré guardar cosas como costumbre, pero por dentro estoy lleno de odio y de cosas feas y de los frutos de la carne. Pero cuando Cristo está en el corazón, nada puede contra eso. Cuando Cristo es el que guía nuestras vidas, estaremos motivados por el amor, por la esperanza. Nuestro corazón siempre estará abierto a la influencia del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y para dejarnos guiar por el camino de la salvación. Y eso es lo que llama el Apocalipsis vencedor. Le han vencido por la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Porque ese es el Evangelio. Los que les gusta viajar y pueden hacerlo, pueden ir en Europa
fundamentalmente en Italia y en algunos lugares, muchos museos, donde todavía están todas las historias allí en objetos y en láminas de las torturas que se desarrollaron para los cristianos durante la Santa Inquisición. Estaba el castigo del potro. ¿Saben cuál era ese castigo? Tomaban 4 caballos, le amarraban las manos de un caballo, otra mano de otro, otro pie de otro y otro, y los 4 caballos salían en direcciones contrarias a la misma vez, y uno se iba con una mano, otro se iba con un pie. Estaba la hoguera, que fue el más practicado. Quemaban vivo a los cristianos. Los llamaban herejes. Y otros castigos más que allí están ilustrados todavía en los museos de Europa. Estamos hablando de pura historia, eso es real. 1260 años, eso no es poco, pero fueron vencedores. Entonces, ¿cuándo terminaron los 1260 años? 1798. El poder que dominó el mundo, el papado que dominó el mundo por 1260 años. En el año 1798 el general Napoleón Bonaparte mandó a llevar preso al Papa a Roma. Eso fue un acontecimiento de los más importantes de la historia. Pero se cumplían exactamente 1260 años desde que el año 538 el primer papa se instaló en Roma. Desde antes había papas en Roma, pero no tenían autoridad total porque había tribus vándalas, tribus que todavía le peleaban el poder a Roma. Pero en el año 538 las últimas tribus bárbaras, vándalos, ostrogodos y el otro no recuerdo, se me va de la mente ahora, fueron derrotados, expulsados de Roma y quedó el Papa como única autoridad. Eso sucedió en el año 538. Y en el año 1798, 1260 años exactamente. ¿Qué casualidad? ¿Es casualidad? ¡Ja! Dios había dicho que así iba a ser. Y ahora viene Apocalipsis 12:17, el presente del Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, después del año 1798. Y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra lo que quedó, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Les voy a hacer un anuncio. El próximo sábado el sermón va a llevar como título ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Y está relacionado con este versículo. Vamos a comenzar con este versículo el próximo sábado. Nadie se pierda el sermón del próximo sábado. ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Es el tema del próximo sábado. Apocalipsis 12:17 nos lleva a nuestros días. La guerra de Satanás, ¿cuándo? Hoy. Satanás combate contra su iglesia de hoy, de Dios, ¿sí o no? De diferentes maneras, desde adentro y desde afuera. Una guerra brutal. Los que hemos trabajado en la predicación del evangelio, los que hemos trabajado en el liderazgo de la iglesia, yo siempre digo, ¿y por dónde vendrá ahora Satanás? Porque ya yo espero ya un golpe, ya yo espero los golpes. Y solamente en oración podemos salir adelante. De hecho, hemos recibido muchos golpes aquí en la iglesia, ¿verdad, hermanos? De todo tipo. Pero hemos salido adelante y la iglesia está en crecimiento. Y todos estamos llenos de fe y de esperanza porque en Cristo Jesús ya somos más que vencedores. Pero tenemos que tener claro que la batalla no ha terminado. Miren, Apocalipsis 12:17 nos dice que la iglesia del último tiempo, el dragón se llenó de ira, más de la ira que tenía.
más de la que tenía, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Y nos está hablando de hoy, el presente, del Apocalipsis. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 describe esa guerra. Voy a estar el próximo sábado, voy a predicar, porque soy adventista del séptimo día, y el siguiente sábado voy a predicar sobre Apocalipsis capítulo 13. Todos van a entender. Y les voy a dar un adelanto. Apocalipsis 13 y 14 describen dos circunstancias. Apocalipsis 14 describe al remanente realizando la misión. Y Apocalipsis 13 describe a Satanás con sus agentes tratando de evitar que el remanente realice la misión. Fíjense qué fácil de entender. Ya lo entendieron. Y Apocalipsis 13 es el capítulo más difícil del Apocalipsis y lo van a entender a la perfección. Porque voy a poner remanente, el dragón. Agentes del remanente, ¿quiénes son? Lo vamos a poner ahí en PowerPoint. Agentes del dragón. Misión del remanente, misión del dragón. Resultado de la predicación del evangelio, resultado de la guerra del remanente. Fíjense qué fácil se va a entender. Ya yo creo que lo entendieron sin que hayamos dado el mensaje. ¿Verdad, hermanos? Se va a entender. Pedro nos advierte, el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿como qué cosa? Como león rugiente, como león hambriento, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y saben a quién va a devorar? Al que se separe de Cristo. ¿A quién va a devorar? Al que se separe de Cristo. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Efesios 6 del 10 al 13 nos da la receta para salir triunfadores. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué armaduras? La armadura de Dios. Mi pregunta para todos es, ¿tenemos puesta la armadura de Dios? La fe, la oración, el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo como guía y fortaleza de nuestra vida, ¿la tengo puesta? Cuando te quitas la armadura de Dios, recuerda que Satanás anda buscando ¿a qué cosa? ¿A quién devorar? Y este versículo constituye la esencia de ser victoriosos en la vida cristiana. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer, ¿qué cosa? Firmes. No luches por ser bueno, no lo vas a lograr. Lucha por tener puesta todo el tiempo la armadura de Dios. La mayoría de los cristianos se pasan la vida luchando por hacer cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas. Y si hago cosas buenas me voy a salvar y si hago cosas malas me voy a perder. Eso no es así. Por supuesto que si tienes la armadura de Dios puesta, Dios va a transformar a tu vida y vas a hacer cosas buenas, ¿sí o no? Por supuesto. Pero la esencia de la vida cristiana es que tú te pongas cada día la armadura de Dios. Porque la lucha es dura. Es real. El gran conflicto no ha terminado. Satanás está más furioso que nunca y quiere destruir a la iglesia de Dios. Pero no lo va a lograr. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero allí está la esencia de la vida cristiana. Hazte una pregunta cada día cuando amanece.
¿Tengo puesta la armadura de Dios para enfrentar este día? Fíjense qué fácil. ¿Cuál es la pregunta que debo hacerme? ¿Tengo puesta la armadura de Dios para enfrentar este día? Estudio de la Biblia, oración, Espíritu Santo, hablar con otros, compartir con otros la verdad. ¿Tengo puesta la armadura de Dios hoy? Hoy, hazte esa pregunta antes de salir de tu hogar. ¿Tengo puesta la armadura de Dios para que podáis resistir? Concluyo con un versículo poderoso. Este versículo me emociona muchísimo, porque yo pensé que era la guerra de una persona contra Satanás, porque yo pensé que era la guerra de la iglesia contra Satanás, y no es así. Todos esos agentes de Satanás no pelearon nada contra la iglesia. Yo pensé que era contra la iglesia, no, era contra el Cordero. Pero la iglesia es la iglesia de Dios y Satanás le hace daño a Cristo combatiendo su iglesia. Pero dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y esto me emociona mucho porque esto demuestra que todo lo que le hagan a un hijo de Dios es como si se lo hicieran a Dios mismo. Y todo lo que Satanás trata de hacerle a la iglesia, Cristo lo toma como si se lo hicieran a Él, porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, porque Cristo dijo, son mis hermanos mayores, soy su hermano mayor. ¿No es así, hermanos? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Concluimos en esta mañana. Haciendo un llamado. Quieraslo o no, eres parte del gran conflicto. Querrámoslo o no, todos somos parte del gran conflicto. ¿De qué lado estás? Del lado del Cordero. Si estás del lado del Cordero y cada día te aseguras de eso, no temas a nada. Avanza firme, porque la victoria ya es tuya. Porque no se trata de que llegue el final del tiempo para ver quién va a derrotar a quién. Se trata de un enemigo derrotado, vencido, aplastado por la sangre y resurrección de nuestro Señor Jesús, y que todos los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Todos los que están con Él somos más que vencedores por aquel que nos amó. Asegúrate de qué lado estás. Dios te bendiga. Dios bendiga a su iglesia. ¿Vendrán conflictos? Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Asegurémonos todos de cada día mirar a Jesús. El que fue, es y será por los siglos de los siglos, Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos bendiga a todos y en el nombre del Señor somos más que vencedores. Hay hambre, muerte por doquier, guerras, injusticias por todas partes. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Pero sabemos que estás ahí, velando por cada ser humano de este mundo, enviando mensajes de salvación y preparando nuestro hogar donde disfrutaremos eternamente la felicidad que se perdió con el pecado. Gracias porque viniste a este mundo, viviste, moriste,
porque triunfaste mediante la muerte y la resurrección, y porque pronto vendrás en gloria para llevarnos contigo para siempre. Gracias, porque no es una posibilidad, es una seguridad. Ya la victoria está garantizada para todos los que te amamos de todo corazón, oh Señor. Por eso te damos las gracias y te rogamos una bendición muy especial para tu iglesia aquí en San Luis. Para cada hermano, para cada hogar. Todos somos tentados. Todos en algún momento inclusive caemos. Pero allí estás para levantarnos, para perdonarnos y para en tu santo nombre hacernos más que vencedores. Si hay alguien que vino hoy aquí sintiéndose derrotado, Señor, haz que pueda salir con un cántico de alabanza y de triunfo, porque en ti la victoria es segura. Oh Señor, despídenos con tu presencia de tu santo templo. En el nombre de Jesús. Amén.